En la clase de hoy vamos a hablar sobre la configuración interna del corazón. Tenemos que el corazón, como ya hemos visto en el vídeo anterior de configuración externa, este está compuesto por 4 cámaras, 2 superiores conocidas como los atrios y 2 inferiores conocidas como los ventrículos. En este vídeo también hablaremos sobre los tabiques interventriculares, interatriales, columnas carnosas, cuerdas tendinosas, válvulas y el miocardio, ¿no? Vamos a comenzar con la descripción de las características comunes de los ventrículos. Tenemos que en ambos ventrículos, derecho e izquierdo, vamos a poder encontrar los siguientes elementos: las columnas carnosas, señaladas en este momento con una flecha, el orificio atrioventricular u orificio venoso del ventrículo, sobre el cual va a descansar el aparato valvular, y finalmente tenemos un orificio arterial. El ventrículo derecho se encuentra separado del ventrículo izquierdo por medio de este tabique o septo conocido como el septum interventricular. Ahora, hablemos un poco de las columnas carnosas. Tenemos que las paredes de los ventrículos son muy irregulares debido a proyecciones del miocardio que se encuentran en ellas, ¿no? Estas columnas carnosas se diferencian de 3 tipos: de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Tenemos que las columnas carnosas de primer orden, señaladas en este momento con una flecha en la imagen de la izquierda, y esta también aquí estoy señalando con mi cursor. Estas columnas carnosas de primer orden son también conocidas como los músculos papilares del corazón o pilares del corazón. ¿Cómo los podemos reconocer en la práctica? Estos columnas carnosas de primer orden, tienen la forma de un cono, cuyo borde adherente se encuentra fijo en las paredes del ventrículo, y su borde libre, que vendría a ser ya su vértice, va a dar origen a las cuerdas tendinosas, ¿no? Repito, estas columnas carnosas de primer orden, también conocidos como pilares del corazón, tienen la forma de un cono, cuya base o borde adherente descansa sobre las paredes del ventrículo, y de su vértice o borde libre van a originarse las cuerdas tendinosas. ¿Ya? Ahora tenemos a las columnas carnosas de segundo orden. Imagínense que estas son las paredes del ventrículo. Estas cuerdas tendinosas de segundo orden tienen la característica de que se encuentran adheridas en sus 2 extremos, pero en su parte media están flotando o se encuentran libres. Un gran ejemplo de estas columnas carnosas de segundo orden, como pueden observar en la imagen de la izquierda, tenemos a la banda moderadora, o también conocido como tabique septomarginal, y también a la cresta supraventricular o espolón de Wolff. Son dos grandes ejemplos de columnas carnosas de segundo orden. Testit nos describe que estas columnas carnosas aparentan ser como un puente colgante, ¿no? Adherido en sus 2 extremos a la tierra, y en su parte media se encuentra flotando. Finalmente tenemos a las columnas carnosas de tercer orden. Estas columnas carnosas de tercer orden se encuentran aplicadas en toda su extensión en las paredes de los ventrículos, como pueden observar en esta imagen esquemática. Están, por así decirlo, talladas o esculpidas en las paredes del ventrículo. Eso es en cuanto a las columnas carnosas. Ahora tenemos el orificio atrioventricular. El orificio atrioventricular o aurículo ventricular, como su nombre indica, se encuentra comunicando las aurículas con el ventrículo. En este orificio se va a establecer el aparato valvular, que va a estar compuesto por los siguientes elementos. Tenemos primero un anillo fibroso. El anillo fibroso, también conocido como el círculo calloso de Haller. En este anillo fibroso, que está señalado en esta imagen de acá al lado, van a venir a insertarse las 3 valvas o el velo valvular, que es el siguiente elemento que vamos a describir. Las valvas o el velo valvular, ¿no? De ordinario sabemos que en la parte derecha del corazón va a estar la tricúspide con sus 3 valvas en la parte derecha, y en la parte izquierda se va a encontrar la mitral con sus 2 valvas, ¿no? Aquí tenemos una imagen esquemática. Este es el anillo fibroso, acá arriba es atrio y acá abajo es ventrículo. Aquí he dibujado las 3 valvas, en este caso vamos a hablar de la tricúspide, ¿no? Aunque es la misma descripción en la mitral. Tenemos que estas valvas o velo valvular van a tener un borde adherente. Este borde adherente se va a unir al anillo fibroso y va a formar este surco, conocido como el surco perivalvular, ¿ya? Y luego tenemos un borde libre que se va a relacionar con el borde libre de las otras valvas,
¿no? En este caso este borde libre se relaciona con el borde libre de esta valva. Este es anterior y estos dos son posteriores, por así decirlo, solo como ejemplo. El borde libre de la valva anterior también se relaciona con el borde libre de la valva posterior. Al mismo tiempo, estas valvas tienen dos caras. Una valva auricular, una cara auricular y una cara ventricular. ¿Ya? Ahora hablemos de las cuerdas tendinosas, ¿no? Asimismo como las columnas carnosas, existen cuerdas tendinosas de tres tipos: de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Tenemos que las cuerdas tendinosas de primer orden, de las cuerdas tendinosas de primer y segundo orden, van a nacer del vértice del músculo papilar o del pilar del corazón. Pero la de primer orden se diferencia de la de segundo orden por una característica. Las cuerdas tendinosas de primer orden se van a venir a insertar en el borde libre de las valvas, mientras que las de segundo orden se van a insertar en la cara ventricular de las mismas valvas, pero van a nacer del mismo vértice del pilar del corazón. Por último tenemos las cuerdas tendinosas de tercer orden, que se van a insertar tanto en el anillo fibroso o el círculo calloso de Haller y en la cara ventricular de la valva, ¿no? Van del anillo fibroso a la cara ventricular de la valva. Eso es en cuanto a las cuerdas tendinosas. Ahora vamos a hablar sobre el orificio arterial, ¿no? Orificio aórtico, orificio pulmonar, con sus válvulas semilunares o sigmoides correspondientes. En este momento estoy señalando al orificio pulmonar del ventrículo derecho y al orificio aórtico del ventrículo izquierdo, cada uno de ellos con sus válvulas semilunares o sigmoides que vamos a describir ahora, ¿no? Recordemos que hacia adelante siempre se va a encontrar el orificio de la arteria pulmonar. Este va a tener tres válvulas semilunares o sigmoides, una anterior y dos posteriores, mientras que el orificio aórtico va a tener también tres válvulas semilunares o sigmoides, pero en este caso son dos anteriores y una posterior. ¿Está claro? Otra diferencia que podemos establecer, que es fácil de identificar, es que de los senos de Valsalva derecho e izquierdo de la aorta van a dar origen a las arterias coronarias. Listo, aquí tenemos una vista en este caso son las válvulas semilunares de la aorta. ¿Cómo sé que son de la aorta? Por estos pequeños orificios que acabo de mencionar que dan origen a las arterias coronarias, ¿ya? Estas válvulas semilunares o sigmoides van a tener dos caras. Una cara parietal, que estoy señalando en este momento, que va a mirar hacia la luz del vaso. Y la otra cara va a estar en relación, que se la denomina cara axil. Va a estar en relación con las otras valvas. De igual manera tiene dos bordes. Un borde adherente, que como su nombre lo indica, se va a adherir hacia la pared de la arteria que la contiene. Y un borde libre, que estoy señalando en este momento, que también va a estar en relación con las otras valvas. En el vértice del borde libre vamos a poder encontrar un pequeño engrosamiento conocido. Si estamos hablando de las válvulas semilunares de la arteria pulmonar, estos nódulos se los conoce como los nódulos de Morgagni, pero en la aorta toman otro nombre. En la aorta se los conoce como los nódulos de Arancio. Muy importante recalcar esa diferencia. Los nódulos en la arteria pulmonar se los conoce como nódulos de Morgagni, mientras que en de la aorta se los conoce como nódulos de Arancio. Acá al lado de los nódulos de Morgagni, este borde libre es extremadamente delgado, que es lo que estoy señalando en este momento, y es lo que se conoce como la lúnula. ¿Ok? Aparte de eso, existe entre la cara parietal de las válvulas semilunares y la pared de la arteria, existe un pequeño espacio conocido como los senos de Valsalva. Entonces los senos de Valsalva se define como un espacio comprendido entre la cara parietal de la válvula semilunar y la pared de la arteria. Estos senos de Valsalva, en el caso de la aorta, van a tener dos orificios, que son los que van a dar origen a las arterias coronarias. Listo. Aquí tenemos un esquema, ¿no? En este caso, del lado izquierdo tenemos a la válvula semilunares de la arteria pulmonar. ¿Cómo sabemos que es de la arteria pulmonar? Porque existe una anterior y dos posteriores. Vemos aquí la cara parietal, vemos el borde adherente, el borde libre, en cuyo vértice existe un engrosamiento que corresponde a los nódulos de Morgagni. Del lado derecho podremos ver a las válvulas semilunares o sigmoides, en este caso de la aorta, ¿no? Aquí se ven claramente los nódulos de Arancio,
tenemos aquí la lúnula y tenemos los orificios que van a dar origen a las arterias coronarias. Seguimos con el tema. Ahora vamos a hablar de las características comunes de los atrios. Tenemos que los atrios son cavidades que van a recibir sangre venosa o van a recibir sangre proveniente de las venas, porque recordemos que en el caso del atrio izquierdo, por más que va a recibir de las venas pulmonares, esta sangre va a estar oxigenada, ¿no? En los atrios, ¿qué vamos a poder encontrar? Un orificio atrioventricular, que ya lo hemos estudiado, o aurículo ventricular, que va a comunicar el atrio con el ventrículo. ¿Qué más encontramos? Orificios venosos. En el caso del atrio derecho, vamos a encontrar un orificio para la vena cava superior, para la vena cava inferior y para el seno coronario. En el caso de la aurícula izquierda, vamos a encontrar los orificios de entrada, los orificios de llegada para las venas pulmonares. Una característica más a describir en estos atrios es sobre sus paredes, ¿no? Las paredes de los atrios, recordemos que son muy delgadas y depresibles, además de que carecen de verdaderos pilares del corazón. En los atrios solo vamos a poder encontrar las trabéculas carnosas o músculos pectíneos de segundo y tercer orden. Sigamos con el tema. Ahora vamos a hablar de las características propias del ventrículo derecho. Tenemos que el ventrículo derecho, podemos observar en la imagen en su parte izquierda, tiene la forma de una verdadera pirámide. Sus paredes miden en promedio 5 milímetros y son 3 veces más delgadas que la del ventrículo izquierdo, que pueden llegar a medir hasta 1.5 centímetros, ¿no? En el ventrículo derecho vamos a poder escribir 3 caras, una base y un vértice, ¿no? Comencemos con las caras. Una cara anterior que estoy señalando en este momento. ¿Qué vamos a poder encontrar en esta cara anterior? En la cara anterior vamos a poder encontrar al músculo papilar anterior o pilar anterior del ventrículo derecho. Recordemos que este pilar anterior del ventrículo derecho puede bifurcarse o hasta trifurcarse, como lo pueden ver en este ejemplo, y va a dar origen a las cuerdas tendinosas que se van a dirigir hacia la valva anterior de la tricúspide. Luego tenemos a la cara posterior del ventrículo derecho. En la cara posterior del ventrículo derecho, ¿qué vamos a escribir también? Vamos a escribir al pilar posterior del ventrículo derecho. Este pilar posterior va a dar origen a las cuerdas tendinosas para la valva posterior de la tricúspide. Por último tenemos a la cara septal o la cara interna del ventrículo derecho. Esta cara septal o cara interna va a corresponder al tabique o septo interventricular. En la parte más superior de este septo o de este tabique vamos a poder encontrar un pequeño músculo de primer orden, conocido como el músculo enano de Lanzisi, o también conocido como el músculo del cono arterial de Luschka o músculo del infundíbulo pulmonar. Sea cual sea el nombre que le demos, este músculo enano de Lanzisi, como ya dije, un músculo de primer orden, va a emitir cuerdas tendinosas. ¿Para quién? Para la valva septal. Aparte de esto, podremos observar que existen un cierto número de cuerdas tendinosas que nacen directamente del tabique interventricular, ¿no? Y esos corresponden a los músculos accesorios de la pared septal. En esta pared septal o pared interna o cara interna también vamos a poder encontrar un gran músculo de segundo orden, que ya lo mencionamos al inicio de este vídeo, que corresponde a la banda moderadora. Esta banda moderadora, como también se la conoce, como el tabique septomarginal, el fascículo arqueado, fascículo arcuato, cintilla arciforme o banda septal, ¿no? Tiene muchos nombres. Sea cual sea el nombre que le demos, esta banda moderadora, ¿dónde va a tener su origen? Va a tener su origen en el tabique interventricular por debajo del músculo enano de Lanzisi. Luego se dirige hacia abajo y hacia la derecha para terminar en la base del músculo papilar anterior. Esta banda moderadora es muy importante ya que en su espesor va a correr la rama derecha del haz de His. Recordemos que el haz de His pertenece al sistema cardionector del corazón. Eso es en cuanto a las caras. Ahora hablemos de la base del ventrículo. En la base del ventrículo derecho vamos a poder encontrar dos orificios. Un orificio auriculoventricular y un orificio de la arteria pulmonar. En el orificio de auriculoventricular vamos a poder encontrar a la válvula tricúspide. Como recordemos, la válvula tricúspide tiene su anillo fibroso
o círculo calloso de Haller con las tres valvas, ¿no? Existe una valva anterior, una valva posterior y una valva septal, al igual que las caras. Y por ende, como nos hemos de dar cuenta, existe un músculo papilar para cada valva. Es decir, que la valva anterior tiene a su músculo papilar anterior, la valva posterior tiene su músculo papilar posterior y la valva septal tiene su músculo papilar septal o interno, ¿no? Aquí podemos reconocer a la banda moderadora, el músculo enano de Lancisi, el pilar anterior, y acá por detrás apenas podemos encontrar el pilar posterior. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos al orificio de la arteria pulmonar. El orificio de la arteria pulmonar, como ya mencionamos, se encuentra dotado de sus válvulas semilunares o sigmoides. De ordinario hay una anterior y dos posteriores, un engrosamiento en su borde libre conocido como los nódulos de Morgagni. Acá al lado de los nódulos de Morgagni tenemos a las lúnulas, ¿no? Y estos pequeños espacios conocidos como los senos de Valsalva. Un detalle importante de escribir aquí es el siguiente. Tenemos que entre la cavidad del ventrículo y el orificio de entrada de la arteria pulmonar existe esta zona muy lisa, atrabeculada, es decir, sin músculo, sin columnas carnosas, que es conocida como el cono arterial o el infundíbulo. No confundir con el músculo del cono arterial. Este es el cono arterial o el infundíbulo, que es liso y atrabeculado. En este cono arterial vamos a poder encontrar otro músculo de segundo orden que ya dijimos al comienzo de este vídeo, que corresponde a ¿qué? Corresponde a la cresta supraventricular de His, marcada en número 11, cresta supraventricular de His, también conocida como el espolón de Wolf. Esta cresta supraventricular de His o espolón de Wolf, también conocida como el arco muscular superior del Parchapé o músculo compresor de la tricúspide, es un fascículo carnoso de segundo orden que va desde la parte superior del tabique interventricular por encima del músculo enano de Lancisi, se dirige hacia la pared anterior del ventrículo derecho. Por debajo de este espolón de Wolf, ¿qué va a existir? Va a existir una pequeña fosita conocida como la fosita subinfundibular, ¿ya? Y eso es todo en cuanto a base del ventrículo. Por último tenemos al vértice del ventrículo, que como podemos observar en esta imagen de la derecha, se encuentra ocupada por un sinnúmero de trabéculas de segundo y tercer orden. Por cierto, trabéculas carnosas es sinónimo de columnas carnosas, ¿no? Estas trabéculas carnosas le dan una apariencia muy irregular y anfractuosa al vértice del ventrículo derecho, por lo que se la conoce como la porción esponjosa o carnosa de este ventrículo. En esta imagen del medio podemos encontrar al infundíbulo pulmonar, vemos aquí a las válvulas semilunares o sigmoides, vemos al músculo enano de Lancisi, banda moderadora, vemos aquí a la fosita subinfundibular y aquí tenemos al infundíbulo o el cono arterial. En la imagen de su izquierda, que podemos observar, músculo papilar anterior, banda moderadora, y llegando hacia la base del pilar anterior del corazón, tenemos el músculo enano de Lancisi, tabique interventricular, cono arterial o infundíbulos y válvulas semilunares o sigmoides. Perfecto, ahora pasemos al siguiente tema. Vamos a hablar de las características propias del ventrículo izquierdo. Como pueden observar, el ventrículo izquierdo tiene más bien la forma de un cono invertido cuya base es superior. En él, de todas maneras, hemos de considerar tres caras. Una cara anterior, donde se va a insertar, o donde vamos a poder encontrar, al músculo papilar anterior o el pilar anterior del ventrículo izquierdo, de cuyo vértice va a emitir distintas cuerdas tendinosas que se van a dirigir hacia la valva interna de la válvula mitral. Luego tenemos una cara posterior. De la cara posterior, como también podemos observar, de aquí va a nacer, o vamos a poder encontrar, mejor dicho, el músculo papilar posterior o pilar posterior del ventrículo izquierdo, que va a emitir cuerdas tendinosas para la valva externa. En cuanto a su base, tenemos que en la base del ventrículo izquierdo, como ya sabemos, vamos a encontrar también dos agujeros. Un primer agujero auriculoventricular, donde va a descansar la válvula mitral. Esta válvula mitral tiene dos valvas, una valva interna y otra valva externa. De igual manera van a existir músculos papilares, en este caso es uno anterior y otro posterior. El ventrículo izquierdo tiene la particularidad de que no presenta músculos papilares de primer orden. Luego tenemos el orificio arterial.
En el orificio arterial vamos a poder observar que va a dar origen a la gran arteria aorta. Como sabemos, esta arteria aorta consta de sus válvulas semilunares o sigmoides, que ya hemos descrito, pero vamos a decir un poco de ellas, ¿no? Tenemos primero aquí las válvulas semilunares o sigmoides en el centro del nódulo, que corresponde al nódulo de Arancio. Senos de Valsalva o senos aórticos. En los dos senos aórticos anteriores, derecho e izquierdo, van a existir unos agujeros que van a dar origen a las arterias coronarias. En la imagen de su izquierda podemos observar cómo la sangre ingresa a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares, pasa a la válvula mitral y luego se dirige hacia la aorta, para luego distribuirse por todo el cuerpo. Ahora, ¿qué tenemos? El vértice. El vértice del ventrículo izquierdo, igual que en el ventrículo derecho, va a estar ocupado por un sinnúmero de columnas carnosas de segundo y tercer orden, dándole ese aspecto irregular, por lo que también se la conoce como la porción esponjosa o cavernosa del ventrículo izquierdo. Ahora tenemos al tabique interventricular, ¿no? Tenemos que el tabique interventricular, también conocido como el septum interventricular, este aquí va a estar formando la pared interna de ambos ventrículos y a su vez los va a separar en un ventrículo derecho y en un ventrículo izquierdo. Este tabique interventricular tiene dos porciones, una porción muscular que la he señalado en este momento. Esta porción muscular es la inferior, es la más gruesa y, como su nombre indica, es netamente musculosa, mientras que su porción superior corresponde a la porción membranosa. Vamos aquí a hablar un poco de embriología. El origen del tabique, de la porción muscular del tabique interventricular, proviene del septum inferius de His. La porción muscular o la pars muscular del tabique interventricular proviene del septum inferius de His, mientras que su porción membranosa va a provenir del septum aorticum. Ahora, tenemos que más o menos a la octava semana, este septum inferius se termina de desarrollar. Este se va a dirigir hacia arriba, mientras que el septum aorticum se va a desarrollar hacia abajo para finalmente cerrar este pequeño espacio que en estado embrionario va a comunicar el ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo. Antes de que esto suceda, va a existir un agujero, conocido como el agujero o foramen de Paniza. Este agujero, por obvias razones, va a comunicar el ventrículo izquierdo con el ventrículo derecho. Sigamos con el tema. Tenemos ahora las características propias del atrio derecho. Antes de comenzar a describir estas características propias, es importante mencionar que el atrio derecho tiene dos porciones. Una porción trabeculada, que estoy señalando en este momento, una porción trabeculada muy irregular o aurícula propiamente dicha, y una porción sinusal. La porción sinusal corresponde nada más a la porción donde llegan, a la porción de la aurícula donde están desembocando las venas cava superior e inferior. Se caracteriza porque esta porción sinusal es atrabeculada y es muy regular. Dicho esto, podemos pasar a describir la aurícula, ¿no? Vista desde afuera, la aurícula tiene una forma redondeada, pero para una mejor comprensión de esta cámara, se le ha atribuido la forma de un cubo. Por ende, como sabemos, un cubo va a tener 6 caras: una cara anterior, una cara posterior, una cara externa, una cara interna, una cara inferior y una cara superior. La señalaré ahora en la imagen de la izquierda. Una cara anterior, donde vamos a poder encontrar al orificio auriculoventricular, donde se va a sentar la válvula tricúspide. Luego tenemos una cara externa. Esta cara externa va a estar ocupada por un sinnúmero de músculos de columnas carnosas de segundo y tercer orden, conocidos como músculos pectíneos. Esta es la externa. Ahora tenemos la cara posterior. Esta cara posterior vamos a poder encontrar en la línea media este surco de aquí. Esta cara posterior se encuentra sin trabéculas o sin músculos pectíneos. Vamos a poder encontrar este surco, conocido como la crista terminalis. Recordemos que en la parte superior de la crista terminalis, en la unión con la desembocadura de la vena cava superior, vamos a poder encontrar al nódulo sinusal o nódulo sinoatrial o nódulo de Keith y Flack, que corresponde al marcapasos natural del corazón, pero eso veremos posteriormente en el sistema cardionector, así que no se preocupen por el momento. Luego tenemos una pared interna donde encontramos a la fosa oval, un suelo donde vamos a encontrar la desembocadura de la vena cava inferior y el seno coronario,
y un techo donde vamos a poder encontrar la desembocadura de la vena cava superior. Pero no se preocupen, lo he dicho de manera rápida, ahora vamos a describir cada una de estas. Comenzando con la pared externa. Vamos aquí como que a desmenuzar o a abrir por completo al atrio derecho. Tenemos primero la pared externa, esta que está aquí en este momento, ¿no? La pared externa, como había mencionado, se encuentra ocupada por los músculos pectíneos. Por ende va a ser irregular. Como dato curioso, estos músculos pectíneos pueden ser columnas carnosas de segundo y tercer orden. Ahora, la función de estos músculos pectíneos, como ya he venido diciendo, va a ser de evitar el estancamiento de la sangre para así poder evitar la formación de algún coágulo. Ahora tenemos la cara posterior. La cara posterior de la aurícula, o del atrio, mejor dicho, atrio, la cara posterior del atrio, esta cara posterior va a ser lisa y atrabeculada. En ella, como había mencionado, vamos a poder encontrar una cresta, conocida como la crista terminalis. La crista terminalis, como pueden observar en esta imagen de la izquierda, va desde la desembocadura de la vena cava superior a la desembocadura de la vena cava inferior. En el tercio superior de esta crista terminalis vamos a poder encontrar un pequeño nódulo, el nódulo de Keith y Flack, o nódulo sinusal. Como dije, es el marcapasos del corazón, ¿no? Entre la vena cava superior, entre la desembocadura de la vena cava superior y la desembocadura de la vena cava inferior, va a existir un pequeño engrosamiento, conocido como el tubérculo de Lower, o el tubérculo intervenoso. ¿Por qué se va a llamar tubérculo intervenoso? Porque va a estar entre las venas cava superior y venas cava inferior. Este tubérculo de Lower se dice que tiene la función de cambiar de dirección el flujo de la sangre que ingresa por las venas cavas, para así evitar un choque de este torrente de sangre. Ya. Eso es en cuanto a la cara posterior. La describo de nuevo. La cara posterior es lisa, atrabeculada, es decir, sin trabéculas. Vamos a poder encontrar aquí a la crista terminalis. En el tercio superior de esta crista terminalis encontramos al nódulo sinusal. En la parte media de la cara posterior vamos a encontrar el tubérculo de Lower. Listo. Ahora, ¿con qué cara vamos? Vamos con la cara inferior. En la cara inferior o en el suelo del atrio derecho, ¿qué vamos a poder encontrar? Vamos a poder encontrar al orificio o a la desembocadura de la vena cava inferior. Esta vena cava inferior va a estar provista de una válvula semilunar incompleta, conocida como la válvula de Eustaquio. Esta válvula de Eustaquio es muy pequeña como para decir que es una verdadera válvula, ya que por eso no le podemos atribuir la función de evitar el reflujo de sangre. Sin embargo, en el feto se encuentra muy desarrollada. Luego tenemos un segundo agujero, que corresponde al orificio de desembocadura del seno coronario. Este seno coronario también va a estar provisto de una válvula y corresponde a la válvula de Tevesio, ¿no? De seno coronario, la válvula de Tevesio. Eso es en cuanto al suelo. Luego, ¿qué describimos? Posteriormente veremos que en esta parte, en el suelo del atrio derecho, va a existir una estructura conocida como la banda del seno. Por eso lo describiré posteriormente. Luego tenemos una pared interna, la que estamos viendo acá. La pared interna del atrio derecho corresponde en su totalidad al tabique interatrial o al tabique interauricular. ¿Qué vamos a poder encontrar en esta pared interna? Una pequeña depresión conocida como la fosa oval. Si recordamos, en el estudio de la embriología había una comunicación entre el atrio derecho y el atrio izquierdo que se efectúa a través de un agujero que corresponde al agujero de Bottal. Posterior al nacimiento, este agujero se obstruye y solamente queda un vestigio de él que corresponde a la fosa oval. Esta fosa oval se encuentra circunscrita por un anillo, un pequeño relieve conocido como el limbo o el anillo de Vieussens. Este anillo que rodea la fosa oval se lo conoce como el anillo de Vieussens. Ahora, ¿qué encontramos? Tenemos el techo del atrio derecho. En la pared superior del atrio derecho solo vamos a poder encontrar una estructura que corresponde a la desembocadura de la vena cava superior, que está desprovista en su totalidad de cualquier tipo de válvula o de repliegue semilunar. Por último, ¿qué tenemos? Tenemos la pared anterior del atrio derecho, ¿no? En ella vamos a poder encontrar a la válvula tricúspide. Como pueden observar, ya hemos formado aquí el cubo completo, solo que lo hemos desmenuzado, por así decirlo, parte por parte. Ahora veamos un resumen de todo lo que acabo de decir.
sobre el atrio derecho, ¿no? Pared externa, trabeculada, pared posterior lisa, crista terminalis, pared interna, encontramos aquí a la fosa oval con este relieve conocido como el anillo de Busens, que acá se puede ver mejor. Mejor veamos las animaciones que les he puesto aquí, ¿no? Lo que estoy señalando ahora es la pared externa, trabeculada. Luego tenemos la pared interna, que es lisa. Esta va a estar entre la desembocadura de la vena cava superior y la vena cava inferior, donde vamos a poder encontrar a la crista terminalis. Aquí no podemos observar al tubérculo de Lower, pero más o menos estaría a esta altura. Luego que encontramos la pared inferior o el suelo del atrio derecho, donde vamos a poder encontrar a la vena cava inferior con su válvula, la válvula de Eustaquio, y al orificio del seno coronario con su válvula también, la válvula de Tevesio. Luego tenemos una pared interna que corresponde al tabique o al septo interauricular, donde encontraremos a la fosa oval con el limbo o el anillo de Busens. Y finalmente tenemos una pared anterior donde se va a asentar la válvula tricuspidia. Ahora sí, tenemos aquí sobre la banda del seno. Esto es un tema muy bonito ya que ha sido de debate sobre la verdadera significación de la banda del seno. Algunos dicen que la banda del seno es lo mismo que el tendón de Todaro, pero esto es totalmente erróneo, ¿no? La banda del seno es también conocida como el seno del septum o el espolón de Eustaquio. Yo prefería llamarla así, como banda del seno o espolón de Eustaquio, ¿no? Este corresponde a un relieve muscular que separa el orificio de la fosa oval, como pueden observar aquí. El orificio de la fosa oval del seno coronario, ¿no? Entonces la banda del seno es un relieve muscular que va a separar la fosa oval del seno coronario. Así no se pueden perder y lo pueden hallar fácilmente en la práctica, aunque no se preocupen que también subiremos un vídeo de práctica de corazón. No. Luego esta banda del seno vemos que se dirige hacia la izquierda y hacia adelante para terminar en la porción membranosa del septum interventricular. En esta banda del seno debemos considerarle dos porciones. Una porción fibrosa, también conocida como el tendón de Todaro, y una porción muscular, también conocida como el fascículo límbico de Keith. ¿Pero por qué límbico? Porque se encuentra en relación con el limbo de la fosa oval. Tenemos que el tendón de Todaro es su porción fibrosa, ¿no? Es considerada como el esqueleto de la banda del seno. Este aquí va a tener su origen en el borde libre de la válvula de Eustaquio, que es la válvula de la vena cava inferior. Luego, este se dirige hacia la porción membranosa del septum aurículo ventricular y va a delimitar un triángulo que describiremos posteriormente, pero se los diré de todas maneras. Es el triángulo de Koch, uno de los dos triángulos que encontramos en el corazón. El triángulo de Koch va a estar delimitado, bueno, la mnemotecnia, según el gran Coscarelli, es te adoro, te beso y te escupo. ¿Pero qué quiere decir esto? Te adoro, va a estar, uno de los límites va a ser el tendón de Todaro. Te beso, va a ser la válvula de Tevesio. Y te escupo, vamos a tener por acá la válvula septal de la válvula tricúspide, la valva septal de la válvula tricúspide, y ahí forman su triángulo. Ese triángulo de Koch va a servir como punto de reparo para hallar al nódulo de ¿quién? Al nódulo de Ashov-Tavara o el nódulo aurículo ventricular, ¿ya? Ahora vamos a describir la porción muscular. La porción muscular, también conocido como el fascículo límbico de Keith. Este aquí va a estar dispuesto en un plano posterior a la banda del seno. Si ven que está como que por detrás, ¿no? Esta representa la porción anterior del anillo de Busens. Aquí el hecho de que se llama fascículo límbico. Y con frecuencia emite unos pequeños números de haces que se dirigen hacia el istmo cavo-tricuspidio. Pero ¿cuál es este istmo cavo-tricuspidio? Es un pequeño relieve que se encuentra entre la desembocadura de la vena cava inferior y la tricúspide. Ahora vamos al siguiente tema. Ahí está. Tenemos ahora las características propias del atrio izquierdo. El atrio izquierdo tiene más bien la forma de un saco alargado. Sin embargo, para facilitar su estudio también se le consideran 6 caras. Un cubo, ¿no? La forma de un cubo. La primera cara, aquí no hay tantos elementos a escribir, esto es fácil, ¿no? La primera cara va a ser la cara posterior. En la cara posterior, ¿qué van a llegar? Vamos a poder encontrar los orificios de desembocadura de las venas pulmonares. Por ende van a ser 4, 2 del lado derecho y 2 del lado izquierdo. Luego que tenemos en su pared interna, en la pared interna que va a corresponder al tabique intraauricular,
vamos a poder observar del otro lado a la fosa oval. Pero esta fosa oval se encuentra cerrada por una válvula que corresponde a la válvula de Parche-P. Entonces, del lado del atrio derecho, ¿qué vamos a encontrar solo? La fosa oval con el anillo de Bussens. Y del atrio izquierdo, vista del atrio izquierdo, vamos a poder encontrar a la válvula de Parche-P, ¿no? Esos son los elementos, su cara posterior, su cara interna y su cara anterior. Vamos a encontrar a la válvula mitral. De ahí no hay nada más relevante que podamos describir en esta pared, en las paredes de los atrios. Y esto nos redirige al siguiente tema, que corresponde a la musculatura del corazón. Vamos a describir el miocardio. Ahora vamos a hablar de los elementos contráctiles del corazón, comenzando con los ventrículos. Tenemos que las fibras musculares de los ventrículos son un poco difícil de establecer, sin embargo se los puede resumir en una sola frase. El corazón ventricular va a estar compuesto por dos sacos contenidos en un tercero. Y es que en efecto este va a tener fibras en remolino, va a tener fibras parietales y fibras interventriculares. Tenemos que estas fibras en remolino, al sacar el pericardio, notaremos que la superficie del ventrículo va a estar cubierta por fibras de dirección circular que se concentran en el vértice del corazón. Luego tenemos a las fibras parietales. Estas fibras parietales están situadas por debajo de las fibras en remolino. Estas aquí, ¿dónde tienen su origen? Tienen su origen en la cara posterior del anillo fibroso dependiendo de qué ventrículo estamos hablando, ¿no? Si es el ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo, en la cara posterior del anillo fibroso de la válvula, sea tricúspide o sea mitral. Por último tenemos a las fibras interventriculares, que nacen del septum membranoso del tabique y son reforzadas. Estas fibras son las que van a reforzar a los músculos papilares. Luego tenemos las fibras auriculares, que son solamente dos, no hay mucho que describir, no encontré tampoco una imagen de eso, pero les puedo decir nomás que las fibras musculares se distinguen de dos tipos, en fibras propias y fibras comunes. Las fibras propias pueden ser anulares, que se encuentran alrededor del orificio auriculoventricular, y pueden ser también arciformes, que van de superior a inferior, tapizando las paredes internas de los ventrículos. Y por último tenemos a las fibras comunes, que se extienden transversalmente de una aurícula a otra. Esto ha sido todo en cuanto al vídeo de configuración interna del corazón. El próximo vídeo que voy a subir será sobre el sistema cardionector. Y bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Ahí les dejo mi cuenta de Twitter, @besalio, no se olviden de seguirme. En la descripción también van a tener ahora nuestra cuenta de Facebook. Si les gustó el vídeo, denle like, compártanlo y suscríbanse. Esto es todo por hoy. Adiós.